Hola chiquillos y chiquillas de segundo nivel. Vamos a ver la actividad número 7, ¿ya? De estadística descriptiva, que en el caso de ustedes se parece mucho a la de primer nivel, pero cambia porque llega hasta la medida de dispersión, ¿ya? Entonces, en el caso del ejercicio número 1, me dice determine la moda del siguiente gráfico. Recuerden, chiquillos, que la actividad 7 era lo que corresponde, perdón, a la unidad número 4 y la unidad número 4 es lo último que se ve del año, ¿ya? Así que en contenido es el contenido de estadística que está en la actividad número 7, el contenido de probabilidad, que es la actividad número 8 y la evaluación de la número 4 y ya no tenemos más contenido en este segundo semestre, ¿ya? Entonces, para que se vayan poniendo al día con respecto a todo lo anterior del segundo semestre, que es la unidad número 3, no dejen todo para último momento para que no se estén atrasando, tanto en matemáticas como con cualquier otra asignatura, ¿ya? Para que no tengan problemas y salgan lo más antes posible de vacaciones. Vamos viendo entonces en el ejercicio número 1, me dice determine la moda del siguiente gráfico. Cuando yo estoy hablando de la moda, estoy hablando simplemente de la mayor tendencia que tienen los datos, ¿ya? Tal como dice la misma palabra moda, es una mayor tendencia de algo. Por ejemplo, generalmente la moda de, no sé, pues de la vestimenta, la moda de esto, la moda de esto otro, entonces siempre es una mayor tendencia de algo. En el gráfico, para visualizar la mayor tendencia es muy simple, porque simplemente en el gráfico de barra es el más alto. Así que con eso automáticamente saben cuál es la moda. Así que simplemente ustedes van a elegir cuál es la moda en el color preferido, el que tenga más alto la barra entonces. Y ahí marcan la alternativa. En el caso del ejercicio número 2 me dice, dada la siguiente tabla, ¿cuántas personas se encuestó en total? Aquí estamos en el experimento de que estamos encuestando la cantidad de hermanos que tienen las personas. Yo le voy a preguntar a un grupo de personas, puede ser al azar o un designado en un cierto grupo, un curso podría ser, ¿ya? Y le pregunté a cada uno de ellos cuántos hermanos tienen, ¿ya? Entonces, si tú te fijas en la parte donde dice cantidad de hermanos, me aparece cero al principio y me dice al lado frecuencia y me dice 6. ¿Qué significa eso? Que 6 personas respondieron que no tenían hermanos, ¿ya? Después la cantidad de hermanos me parece uno y la frecuencia me parece 10. Entonces significa que 10 personas tienen un hermano. ¿Te fijas? Entonces 10 personas me dijeron, tengo un solo hermano. ¿Qué sé? Hermano o hermana, da lo mismo. Pero la idea es que es uno, ¿ya? Entonces, en el caso de la frecuencia, son las personas que yo encueste. Entonces, si yo quiero saber cuántas personas se encuestó en total, simplemente tengo que sumar todos los valores en la parte de la frecuencia, que son el 6, el 10, el 3, el uno y el uno. Si eso tengo el valor, automáticamente tengo que marcar la alternativa que me aparece. Ya, y eso es todo, no es nada del otro mundo. En el ejercicio número 3 me dice la edad de 10 niños que asisten a una fiesta son 5, 4, 4, 5, 3, 5, 7, 9, 7 y 6. Allá la media. Entre paréntesis me sale promedio. Es decir, yo estoy calculando el promedio de esas edades. Un dato es importante. El promedio, cuando ustedes calculan el promedio siempre tiene que estar entre medio de los datos que aparecen ahí. O sea, el menor dato que me aparece, el niño que con menor edad que aparece ahí es de 3 años y el niño con mayor edad que aparece en ese grupo que va a asistir a la fiesta es de 9 años. Por lo tanto, el promedio de las edades no me puede aparecer el 49,6 que aparece en la alternativa número B. Se entiende que no tiene que estar entre 3 y 9 porque esas son las edades del rango que yo me estoy manejando. Por lo tanto, en el promedio tiene que estar entre medio de ese rango. No puede ser ni más bajo de 3 años, ni más grande de 9 años. Así que es imposible que me aparezca la letra B. Así que, porque es el año pasado, es la alternativa que más me marcan, así para que tengan cuidado, ¿ya? ¿Cómo se calcula el promedio? ¿Ya? El promedio es lo mismo cuando usted está calculando el promedio de nota, porque está haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces, el promedio de nota o el promedio de lo que ustedes quieran ver, lo que yo estoy calculando acá, el promedio de esa edad. Yo voy a hacer la misma idea, pero voy a tomar en cuenta que tengo otras edades, ¿ya? O sea, fui a un parque y pregunté las edades de un grupo de jóvenes ahí y me respondieron estas edades. eh,
Entonces tengo 3 6, vamos a poner acá otro 16. Entonces, si ustedes se fijan, tengo acá 7 personas que yo encuesté, le pregunté las edades y me dijeron que tenían 18, 16, 17, 16, 18, 19 y 16 años. Eso es cuando le fui preguntando a cada una de esas personas. Para calcular el promedio, que es X barra, simplemente tengo que sumar esas edades que tengo acá, que en el caso de mi ejemplo son estas, las sumo, presiono igual y divido por el total de datos, que en este caso serían 2, 4, 6, 7 datos, ¿ya? Pero tengo que presionar igual antes de dividir. Porque siempre yo hago, aclaro mucho con respecto a eso? Porque me ha pasado mucho eso de que el alumno, claro, llega y dice, pongo en el celular o pongo, o sea, la aplicación de la calculadora del celular o en una calculadora cualquiera, pongo 18 más 16 más 17 más 16 más 18 más 19 más 16 dividido en 7. La calculadora trabaja con lógica matemática, por lo tanto, la lógica es el orden de operatoria y el orden de operatoria es hacer la división primero y después la suma, ¿ya? Entonces me ha pasado muchas veces, aunque de repente veo, no sé, en eso, en el Facebook o en YouTube, me salen de repente videos cortos donde como que se sorprenden de un cálculo matemático. Si tú aplicáis lógica matemática, siempre te va a salir el mismo resultado. Así que es importante que se entienda que tengo que sumar, presionar igual y después dividir en 7 porque la calculadora va a hacer primero la división y después la suma y les va a salir un 49,6 que no tiene sentido en los datos porque no hay ninguna edad que esté sobre los 49 años para que esté entre medio de esa edad. ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea, cómo se calcula el promedio, sumo, presión igual y divido en la cantidad de datos. ¿Ya? En este caso son 10 datos. En el caso del ejercicio número 4, me dice que se encuesta a un grupo de personas sobre la cantidad de libros leídos durante este año. Estamos hablando de un libro completo. ¿Ya? Entonces, en este año una persona me dijo que había leído 2 libros, otros 6, otros 4, otros 2, otros 5, otros 3, otros 2, otros dijo que no había leído ningún libro, o sea, no había terminado de leer ningún libro, y otro 1, ¿ya? Determine la mediana. Cuando yo quiero calcular la mediana, yo lo que necesito es calcular el orden, o sea, necesito el dato central de los datos ordenados. Es muy importante que los datos estén ordenados para que yo pueda calcular la mediana, ¿ya? Entonces vamos a borrar aquí, vamos a ocupar los mismos datos, pero para el ejercicio número 4. Entonces, yo lo voy a ordenar de menor a mayor. ¿Puedo ordenarlo de mayor a menor? Sí, se puede ordenar de mayor a menor, pero lo usual siempre es de menor a mayor, ¿ya? Pero es por una cosa de que uno lo está habituado a eso, pero no significa que del otro orden esté incorrecto, ¿ya? Porque igual voy a poder calcular la mediana. Entonces, voy a elegir el menor dato que yo tengo, que es 16, y el 16 está 3 veces, así que lo anoto 3 veces el 16. De ahí el dato que sigue es el 17, así que anoto el 17. Después el dato que sigue es el 18, por lo tanto lo anoto 2 veces el 18. Y por último, y finalmente el 19, que lo vamos a anotar con negro, el 19. Entonces el dato central, que aquí yo tengo 2, 4, 6, 7 datos, entonces tengo 3 datos para allá, 3 datos para allá, si yo me ordeno, este es mi dato central, por lo tanto la mediana es 17, ¿ya? Entonces, para que se entienda que simplemente tengo que ordenar los datos de menor a mayor, sí o sí, y o mayor a menor, cualquiera de los dos. Y el dato que está justo en el centro, en el medio de ellos, de todos los datos, ahí justo en el centro, entonces tú dices, esa es la mediana, es así de simple, no es nada complicado, pero sí hay que ordenar los datos, ¿ya? No se puede calcular la mediana si están desordenados los datos. Entonces aquí en la número 4 me aparecen los números y ustedes tienen que marcar la alternativa correcta. Eh, a la letra B, si ustedes se fijan, me aparece un puntito ahí, tuve que ponerle el puntito porque se desaparecía la alternativa si colocaba el cero, ¿ya? Así que por eso sale 0 puntos. Vamos viendo la número 5, me dice, determine la desviación estándar. Este es el ejercicio más difícil que aparece tanto en la guía como en la evaluación, ¿ya? Porque la evaluación no lo metí.
Puse la misma evaluación que para primer nivel, la puse para segundo nivel porque pregunto todo menos desviación estándar, medida de dispersión no pregunte en la evaluación, pero sí en la actividad número 7. Esta es la diferencia con la, con la actividad 7 de primer nivel, con la actividad 8, la actividad 7 de segundo nivel, es la pregunta número 5 y la pregunta número 6, que son las únicas diferentes. El resto es lo mismo que tienen ambos niveles. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar la misma idea, pero voy a poner otros números para que se entienda. Esto es complicado, o sea, no es complicado porque son muchos pasos los que hay que hacer, pero no es difícil de hacer. Lo que sí es muchos pasos. Entonces tiene a uno enredarse con los pasos que hay, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo los datos, que vamos a suponer acá que yo voy a tomar datos, no sé, el 2 el 3 el 5 el 6 y el 3. Ya voy a tomar estos 5 datos, igual como aquí tienen 2 4 5 también tengo 5 notas de matemáticas, ¿ya? Entonces voy a suponer que estos son mis datos, ¿ya? El 2 el 3 el 5 el 6 y el 3. Primero es sacar el promedio. Voy a calcular el promedio de esto y eso es sumar estas 5 notas, ¿ya? Entonces me da 19. Si yo sumo las 5 notas, 2 más 3 son 5, más 5 son 10, más 6 son 16, más 3 me da 19. Y eso lo divido en 5 y 19 dividido en 5 me da 3,8, ¿ya? Entonces el promedio acá es 3,8. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? A cada número, a cada dato, le voy a restar el 3,8. Perdón, me puse una coma de más. Entonces a cada dato le voy a restar el 3,8 y lo voy a elevar al cuadrado a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces voy a poner 2 menos 3,8, me da 1,8 y al cuadrado y lo elevo al cuadrado y eso me da 3,24, ¿ya? Entonces eso me da 3,24. Al siguiente dato hago exactamente lo mismo, le resto el promedio y lo elevo al cuadrado. Te fijas que estoy haciendo con cada uno de los datos, estoy restando el 3,8, que ahí me daría 0,8, y lo elevo al cuadrado, eh, y lo elevo al cuadrado, y eso me queda 0,64. El que sigue hago lo mismo. No, si esto no es lo más divertido que se hace, pero pero hay que hacerlo para el ejercicio número 5. Recuerden que estoy haciendo un ejemplo, no estoy haciendo exactamente los mismos valores, pero es la misma idea, ¿ya? Entonces, al 5 le resto el 3,8, me da 1,2, lo elevo al cuadrado y me da 1,44. Y aquí me queda 1,44. En el caso del número 6, hago lo mismo, 6 menos 3,8, lo elevo al cuadrado y me da igual. Entonces pongo lo mismo, 6 menos 3,8, me da 2,2, lo elevo al cuadrado y me da 4,84. Recuerden que elevar al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo, por si acaso. 4,84. Y el que sigue y el último y final me da el 3 menos 3,8, que ya lo habíamos hecho anteriormente, que me daba la resta 0,8 y al elevarlo al cuadrado me da 0,64. ¿Qué tengo que hacer con todos los datos que me dieron ahora? Sacar el promedio de nuevo. La desviación estándar es a cada dato le resto el promedio, lo elevo al cuadrado y a los resultados le vuelvo a calcular el promedio. Entonces recuerden que calcular el promedio es sumar, y vamos a poner el símbolo, es sumar todo esto y dividirlo en 5. Entonces voy a sumar el 3,4 con 3,24 más 0,64. No me alcanza bien el espacio, pero para que se entienda, más 0,64 al final. Todo eso dividido en 5. Entonces
me queda sigma al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo acá, entonces me queda 3,24 más 0,64 más 1,44 más el 4,84 más el 0,64. Eso me da 10,8 y eso lo voy a dividir en 5 y me da 2,16. Entonces me da 2,16. Cuando ustedes hicieron todo este asunto, están calculando la varianza. La varianza es este símbolo que aparece acá. El que nosotros calculamos acá, esta es la varianza. En lo que es la guía, yo puse varios ejemplos en la guía, así que también le recomiendo echarle una miradita a los ejemplos que aparecen ahí, ¿ya? Entonces, sigma al cuadrado me sale 2,16, pero y aquí yo estoy pidiendo la desviación estándar, y aquí yo le estoy diciendo que estoy calculando la varianza. Para calcular la varianza, yo necesito calcular la raíz cuadrada de lo que está aquí arriba. Entonces, parece que me queda medio raro mi sigma. Me queda la raíz cuadrada de 2,16. Entonces saco la raíz cuadrada de eso, ¿ya? Recuerden que las calculadoras tienen raíz cuadrada, porque estar buscando qué número multiplicado por sí mismo me da eso. Y ahí me da muchos números, 1,46, 96, 93. Lo voy a dejar en 1,47 aproximadamente, porque aproximé a la tercera décima. 1,46, 93 y así lo sé. Pero esa es la idea de cómo voy a calcular la desviación estándar. Vean el video, repitan esta parte, lo vuelven a repetir. No es difícil, pero siempre son los mismos pasos por si acaso. No es la cosa más divertida que se hace en matemática, obviamente, pero se puede hacer. Así que ténganle paciencia. No puse muchos datos, solamente puse 5 datos, el 2, el 4, el 5, el 4,5 y el 6. Perdón. Entonces solamente tienen 5 datos y esos 5 datos tengo que sacar el promedio y hacer los mismos pasos que puse yo acá, ¿ya? En la número 6, que era el otro ejercicio que yo les dije que había que era la modificación con respecto a al primer nivel, me pide calcular el rango. Cuando yo quiero calcular el rango es el dato más grande, le quito el dato más pequeño. Hago la resta de esos dos datos y ese es el rango. Entonces aquí me está diciendo que 4 es el rango de los datos que yo tengo acá. Entonces tienes que fijarte cuál es el dato más alto, o sea, el mayor, y le resto el menor. Y si te da 4 esa resta, entonces es verdadero. Si no te da 4 es falso. Así de simple es el rango, que también es una medida de dispersión, ¿ya? En la número 7 me dice el 50% de las personas encuestadas su color preferido es amarillo o azul. Cuando quiero saber cuál, cuál es el amarillo, y en el caso de las personas daltónicas, o que la impresión le llegue en tonalidades de grises, le puse los nombres a los colores para que no tuviéramos ese problema, ¿ya? Entonces aquí me dice que el amarillo es 25%, el azul es 25%, y como me parece una O, simplemente tengo que sumar esos dos, y si me da 50%, entonces es verdadero, si no, es falso. En la número 8 me dice la siguiente muestra es amodal. Si ustedes se van en la guía donde me aparece la parte de la medida de tendencia central y aparece la moda yo había dicho que era la mayor tendencia que tenía en los valores, pero pueden que me sucedan varios casos, que es que se me repita más de un número, la misma cantidad de veces, entonces voy a tener más de una moda, ¿ya? Que eso se le llama multimodal si son de 3 para arriba, y se le llama bimodal si es de dos modas, de si tiene dos modas la agrupación de datos. Pero hay casos en que no hay ningún dato que se repita y a eso se le llama amodal. Entonces aquí me dice la siguiente muestra es amodal, entonces tengo que fijarme que ningún dato se repita y entonces ahí yo digo que es amodal. Si hay algún dato que se repite, entonces es falso, ¿ya? Entonces para que se entienda la idea. La número 9 me dice la población estadística corresponde a todo el conjunto sobre el cual se van a asumir las conclusiones del estudio estadístico. La primera hoja de la guía me dice los términos comunes de estadística. Entonces yo voy a bajar donde dice la población y si me aparece esta frase o
la misma idea de esta frase, entonces le coloco verdadero, si no le coloco falso. Y en la número 10 me dice la mediana es 3 en la siguiente muestra. Recuerden que yo lo expliqué acá en el ejercicio número 4, expliqué cómo calcular la mediana y si es 3 en este caso, entonces le presiono verdadero, sino falso. Eso es todo, chiquillos. Entonces, con respecto a la clase número 7, la clase número 8 va a tener que ser, es la misma de primer nivel y la de segundo nivel, por si acaso, porque esta probabilidades y a los dos le puse el mismo contenido, ¿ya? Así que ahí no va a haber modificación y la evaluación, como había dicho anteriormente, también va a ser igual a la de primer nivel como la de segundo nivel. No estamos hablando, cualquier duda me pregunta por WhatsApp o por la por el chat de la plataforma, pero recuerden, es la última unidad que vemos el semestre, así que pónganse al día con toda la asignatura, además de matemáticas. No estamos hablando, chiquillos.